Buenos días, doctor Rolando Tellería y compañeros. Mi nombre es Gasparia Pura Edi y yo voy a exponer sobre los gobiernos populistas. ¿Qué es populismo? El populismo es una forma de gobierno con un fuerte liderazgo de un sujeto carismático con propuestas de igualdad social y movilización popular. Es importante señalar la simplificación dicotómica y el claro predominio de los argumentos emocionales sobre las racionales. El término populismo se usa en muchos casos de forma peyorativa. En sí mismo no implica que el régimen pertenezca a la derecha o la izquierda, sino que describe otros aspectos como la falta de planificación. Historia del populismo. Es correcto decir que el populismo surgió en el siglo XIX simultáneamente en el territorio ruso y estadounidense. A lo largo de la historia, tanto los sectores comunistas como los socialistas han llamado populistas a los gobiernos de países que no pretendían derribar el capitalismo, sino que eran funcionales a ese sistema económico. Algunas prácticas usuales del populismo tienen que ver con sostener una actitud crítica hacia los Estados Unidos y con planificar la economía bajo el modelo keynesiano. Estos gobiernos también han pretendido que los sectores populares detenten la totalidad del poder como una cara enemiga de las clases acomodadas que tienen. Ejemplos de populismo en Latinoamérica. En Venezuela, las presidencias de Carlos Andrés Pérez entre los años 1989 y 1993, Hugo Chávez de 1999 y 2013 y finalmente el de Nicolás Maduro desde el año 2013 a la actualidad. En Ecuador, las presidentes José María Velasco Ibarra en sus múltiples gobiernos y a Rafael Correa a partir de 2007. En Bolivia tenemos a la presidencia de Evo Morales desde el año 2006 hasta el 2019. En Brasil, tres presidencias populistas como Vargas en sus múltiples gobiernos, Lula desde el 2002 hasta el 2006 y Dilma Rousseff desde el 2011. En Chile existe una única presidencia como exponente de este tipo de política y es la de Michelle Bachelet. En Argentina, varios analistas han caracterizado como populistas a los gobiernos de Perón y recientemente a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Costa Rica, podemos ver la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia entre los años 1940 y 1944. Puerto Rico, hubo una sola presidencia populista, la de Luis Muñoz Marín entre los años 1949 y 1965. En México tenemos el gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. ¿Qué hicieron los gobiernos populistas en las últimas 3 décadas? En las últimas 3 décadas, los gobiernos emanados de candidatos populistas han fracasado rotundamente en sus depredadores políticos públicas, llevando a fracaso a sus respectivas naciones de varios continentes, sobre todo las de América Latina, fracturando y dividiendo a todas las clases sociales por su ambición de eternizarse en el poder. Efectos positivos y negativos del populismo en la democracia liberal. Efectos positivos. El populismo puede dar voz a grupos que no se sienten representados por las élites políticas. El populismo puede movilizar a sectores excluidos de la sociedad, mejorando su integración en el sistema político. El populismo puede mejorar la capacidad de respuesta del sistema político, fomentando la adopción de políticas preferidas por los sectores excluidos de la sociedad. El populismo puede aumentar la rendición de cuentas democráticas, incluyendo asuntos y políticas en el terreno político. Efectos negativos. El populismo puede usar la noción y la praxis del gobierno de la mayoría para soslayar los derechos de la minoría. El populismo puede usar la noción y la praxis de la soberanía popular para erosionar las instituciones especializadas en la protección de los derechos fundamentales. El populismo puede promover el establecimiento de nuevas divisiones políticas que impida la formación de coaliciones políticas estables. El populismo puede propiciar una moralización de la política que dificulte extremadamente alcanzar acuerdos e incluso lo imposible.
El populismo ruso. En Rusia el populismo fue una doctrina y una estructura ideológica producto de una generación de jóvenes intelectuales que criticaron las condiciones sociales, económicas y políticas nacionales a mediados del siglo XIX. El populismo ruso le devolvió al pueblo la fe en que podían intervenir en su devenir, y al ser un sector ideológico amplio y permitirse abarcar muchas posiciones de naturalezas diferentes, consiguió muchos adeptos. Ejercen dentro de la doctrina populista clásica explicada la necesidad de una revolución del tipo económico, porque una del tipo político no podría resolver la totalidad de las contradicciones en la nación. El populismo de Estados Unidos. La situación de la política nacional e internacional norteamericana no es responsabilidad tanto de la creciente polarización política entre demócratas y republicanos, sino del populismo oportunista de la administración Trump. Este populismo es la que llevó a erigirse como presidente de los Estados Unidos, siendo realmente una figura más antiestable. Los extremos del electorado han abierto una oportunidad a la irrupción de una forma populista del pensamiento político. El unilateralismo y el aislacionismo en política exterior serían así consecuencia directa de esa retórica populista necesaria para mantener una base electoral que ya no se guíe como antiguamente por divisiones geográficas, de raza, religión o de nivel educativo. Característica del populismo. El populismo no es una práctica o maniobra exclusiva de gobiernos o partidos de izquierda. El populismo no está casado con una ideología, aunque se representa en su mayoría en otros partidos de izquierda. El populismo no es único de países subdesarrollados, también se representa en países desarrollados, aunque se representa con mayor frecuencia en países subdesarrollados. En el pequeño mapa podemos ver una línea divisora, la cual es de color roja, que divide entre mundo desarrollado y mundo subdesarrollado. El mundo desarrollado está marcado de color verde, el mundo subdesarrollado de color amarillo. Causas de los gobiernos populistas. Causa número 1, pobreza. Causa número 2, marginación. Causa número 3, falta de educación. Causa número 4, explosión demográfica. Causa número 5, éxodo campesino hacia las ciudades. Causa número 6, urbanismo cargado de problemas sociales. Causa número 7, vivienda precaria. Causa número 8, insalubridad. Causa número 9, desocupación. Causa número 10, violencia. Hasta aquí llegué con la exposición, doctor y compañeros. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.